Empiezo otra vez. Buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien en el resguardo de sus casas. Mi nombre es Paulo Saad, soy director del CELAD, División de Población de la CEPAL. Quisiera, con unas breves palabras, dar inicio a este seminario que tiene como finalidad evaluar conjuntamente los principales impactos del COVID-19 en los proyectos censales de la región e identificar posibles soluciones para que, aún con postergaciones, la Ronda Censal 2020 pueda implementarse en nuestra región de manera exitosa. Esta actividad la convocamos en nuestra calidad de Secretaría Técnica del Grupo Censos de la CEA, en conjunto con el INE de Chile, país coordinador del grupo, y se enmarca en el ciclo de las charlas virtuales conectados RTC de la Red de Transmisión del Conocimiento de la CEA, el cual aborda las diferentes operaciones científicas de la región. Así que muchas gracias a todas y todos por sumarse a la reunión. Hoy más que nunca, frente a esta crisis global de la pandemia, vemos la importancia que revisten los censos para brindar información clave en la identificación y caracterización de las poblaciones de riesgo, con las desagregaciones territoriales necesarias y también como herramienta para la construcción de escenarios que orienten la toma de decisiones y la focalización de recursos. Un claro ejemplo es el de Colombia, que al contar con un censo reciente de 2018, le ha permitido al DANE construir para esta coyuntura mediciones de pobreza multidimensional de las cabeceras municipales a nivel de manzana. También Chile, Guatemala y Perú disponen de censos levantados en 2017 y 2018. Sin embargo, varios países tenían previsto levantar sus censos este año: Argentina, Brasil, Ecuador, Haití, México, Panamá y Venezuela, algunos de los cuales ya anunciaron que lo postergarían al 2021, en el caso de Brasil y Panamá, y que es altamente probable que el resto también lo haga, a excepción de México, que sabemos que el levantamiento los tomó en pleno brote de la pandemia. Asimismo, un número importante tenía planeado realizar el levantamiento entre el 2021 y el 2022, ejemplo, Bolivia, Costa Rica, Chile, Cuba, Uruguay, El Salvador, Paraguay, República Dominicana. Por tanto, esta crisis los toma en las etapas de preparación, en donde actividades como la actualización cartográfica, las pruebas pilotos, los diálogos con usuarios, entre otras, pueden verse seriamente comprometidas y poner en riesgo la calidad y el éxito del censo. Junto con lo anterior, las dramáticas consecuencias sociales y económicas que ya comienzan a sentirse en nuestros países generan un marco de incertidumbre bajo el cual es difícil planificar. De allí que, frente a las postergaciones en términos de las fechas de levantamiento o los eventuales retrasos o interrupciones en las fases preparatorias, uno de los grandes desafíos que enfrenta la región es el de garantizar las partidas presupuestarias necesarias para todo el operativo. Sabemos que buscar soluciones en este contexto no es nada fácil. De allí la importancia de abrir este canal de comunicación y de pensamiento y de construcción de conocimiento colectivo, que esperamos no se acabe con este webinar, sino más bien que sea el inicio de un intercambio sistemático y fructífero entre los países de la región. Desde el CELAD nos ponemos a disposición de los países de la región para apoyar este proceso y contribuir en todo lo que esté a nuestro alcance, en estrecha colaboración y coordinación con el Fondo de Población, con nuestros socios naturales en esta importante tarea. Muchas gracias y sin más le doy la palabra a Lorena Espinosa Cáceres, jefa del proyecto de censos del INE de Chile, para unas breves palabras introductorias. Por favor, Lorena. Hola a todos. Primero quería sumarme a las palabras de Paulo. Para todos los que estamos en el proceso de levantar un censo, es de mucha utilidad saber cómo los otros países están abordando esta crisis sanitaria para aprender de ello y seguir redefiniendo la forma de abordarlo con un panorama mucho más amplio. Quería comentarles a grandes rasgos en qué estaba Chile en relación a su censo de población y vivienda hasta marzo de este año, cómo la pandemia afectó nuestras actividades y las medidas que hasta ahora hemos tomado para poder abordarlo. Bueno, el censo en Chile está planificado para el primer semestre del 2022
bajo la modalidad de derecho con uso de tecnología en la recolección, por lo que hasta hace unas semanas atrás estábamos en pleno proceso de preparación y toma de decisiones asociadas a varios hitos propios de un censo a ser ejecutado en 2 años más. Estábamos reclutando nuevos integrantes para el equipo central, afinando las actividades a realizar en los pilotos, 2 de los cuales iban a ser este año, partiendo con uno ahora en mayo. Estábamos viendo detalles de la actualización cartográfica presensal, que también consideraba 2 pilotos este año, avanzando en las definiciones para incorporar tecnología en la recolección, trabajando en la construcción de la cédula censal, con foco en una instancia de acercamiento con los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre muchas otras cosas. En nuestro caso, el efecto del coronavirus en el censo es una noticia en desarrollo, dado que estamos redefiniendo la forma y el momento de abordar las actividades de las pruebas piloto originalmente proyectadas para este año, y su efecto en las acciones que teníamos planificadas para el siguiente, considerando que no solo tenemos que lidiar con la incertidumbre de cómo y cuándo podremos levantar información en terreno y de qué reacción va a tener la población ante ello, y planificar con esa incertidumbre, sino que también con el recorte presupuestario generado por el Estado y los planes de austeridad que hasta ahora se nos han notificado para afrontar la pandemia. Por ahora les puedo comentar que la aplicación del censo en Chile se mantiene para el primer semestre del 2022, que la planificación está siendo ajustada a la luz de la contingencia, con el supuesto de que en septiembre podemos volver a terreno con el piloto de actualización presensal. Estamos muy conscientes que nuestros planes están sujetos a la factibilidad real de seguir adelante con nuestros pilotos y el resto de las actividades necesarias para la preparación del censo, y confiamos en que podamos ajustarnos. Eso es por ahora lo que les puedo comentar del avance y de la situación de Chile en torno al COVID-19. Buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Yo en esta oportunidad soy Guiomar Bey, oficial de Asuntos de Población del CELARE. Estoy sustituyendo a participación de Fabiana, que por un problema personal no pudo acompañarnos hoy día. Mi tarea va a ser moderar. Tenemos 1 hora para la reunión, 3 países expositores. Entonces yo pienso, y bastante personas participando, y me imagino que muchos van a querer intervenir. Entonces yo les digo, mientras los panelistas van haciendo su presentación, las personas que tengan preguntas, las hago a través del chat, y después de estas 3 presentaciones, daremos un tiempo a cada panelista que conteste las preguntas del chat. De todas maneras, nosotros vamos a guardar estas preguntas, las que no se alcancen a contestar hoy día, podremos de alguna forma de que se conteste a través de otra manera y se suban en la web las respuestas correspondientes. Entonces tenemos 3 panelistas para no quitarles mucho tiempo. El primero es de Argentina, a cargo de Gladys Macer, directora nacional de Estadísticas Sociales y de Población del INDEC. La segunda es de Ecuador, a cargo de Santiago González, gerente del proyecto del 8º Censo de Población y 7º de Vivienda. Y después, por último, México, que presenta Edgar Guillermo Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas. Entonces, pienso que más o menos 15 minutos a cada ponente. Una vez que Gladys termine, por favor, ella misma pasa la palabra a Santiago para así irnos no perdiendo tiempo con interrupciones vía. Si todos están de acuerdo, bueno, le pasaría la palabra a Gladys para que empiece su presentación. Sí, muchísimas gracias, Guiomar. Un gusto, un placer compartir este momento, aunque en realidad la verdad que estamos juntos ante una situación que era totalmente impensable hace casi 2 meses. Así que yo brevemente voy a presentar la situación para Argentina. Estoy tratando de... A ver, ¿esto había salido bien o no? Previamente. Estoy tratando de buscar...
Señorita Gladys, ¿tiene algún problema Sí. con la presentación? Ahí encontré el archivo. Está. Me costaba encontrarlo. Muchísimas gracias. Vale. No sé si todos alcanzan a verlo, ¿sí? Yo estoy viendo una pantalla negra. Si tienes que subirlo otra vez como le enseñé, le da clic al Share Content, Share File, y ahí... Sí. A ver, yo me voy a guiar por la presentación y luego se las enviaría. Para no quitar el tiempo, les voy a comentar a la manera que la verdad hizo Chile. Lamento que no se vea la presentación, pero lo voy a guiar en ese sentido. A ver, el tema es que en particular nuestro país había establecido mantener el criterio de censo de hecho con el censo para implementar el censo de viviendas particulares en áreas urbanas en un día feriado a mitad de la semana, un día miércoles, considerando también operativos especiales como el barrido de las áreas rurales, las viviendas colectivas y el operativo especial de población en situación de calle. Entonces, esta metodología tradicional también mantiene la metodología de la entrevista directa a los hogares, el cara a cara, y la aplicación de muestreo en el relevamiento, aplicando un cuestionario ampliado en las localidades de menos de 50.000 habitantes y las localidades de 50.000 habitantes y más, mantenía el muestreo. El tema es que a pesar de la aplicación de la estructura del a pesar del mantenimiento del muestreo, nosotros necesitamos como estructura operativa aproximadamente 800.000 personas. Continuamos con el uso del cuestionario en papel y la captura mediante escáner, debido a que resulta imposible generar otro tipo de, o sea, implementar dispositivos móviles de captura de manera homogénea para todo el país en el censo de hecho. Lo que estaba trabajándose en esta instancia del 2020 era terminar las actividades presenciales, generando lo que denominamos el archivo de domicilios, ¿sí? Que es el llevar la actividad de listado, conteo y actualización presencial, pero para generar un listado de domicilios de áreas urbanas que en nuestro país hasta el momento no lo habíamos tenido, y con el objetivo de generar como producto el denominado precenso de viviendas, que tal vez o sea, es muy característico de censos como el de Chile, pero que en Argentina nosotros no habíamos alcanzado esta etapa hasta el momento. Esa era la situación hacia marzo. Estábamos concluyendo la etapa de, es decir, en 22, en 21 de las 24 jurisdicciones provinciales
restaba el 20% de las actividades en la provincia de Córdoba. La segunda etapa en la ciudad de Buenos Aires, concentrada sobre todo en las áreas de villas y asentamientos, y nos quedaba, se estaba iniciando todo el área de la provincia de Buenos Aires y sus 100 partidos, que es lo que habíamos dejado para la segunda etapa y para el 2020, para concretarlo este precenso. Ya en parte el cambio en la gestión, nosotros tuvimos un cambio de gobierno hacia el 10 de diciembre, había generado la necesidad de volver a presentar el decreto censal, y también con el tema de el requerimiento presupuestario del censo. Entonces, en esa instancia nos encontrábamos en marzo, cuando se produjo el tema de la expansión de esta pandemia de COVID-19. En ese sentido, en nuestro país ya a partir del 12 de marzo se estableció por decreto la emergencia sanitaria, con el concepto, por el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigencia, a partir de este 12 de marzo. Quiere decir que abarcaría hasta aproximadamente hasta el 12 de marzo del 2021. A continuación, el 19 de marzo, el Gobierno Nacional estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio para toda la población, es decir, en todo el país, y es algo que se está tratando de cumplir y que en estos momentos se ha prorrogado por el momento hasta el 26 de abril del 2020. En esa instancia es que el INDEC, el 18 de marzo, suspende totalmente sus operativos de campo. Esto involucra no solamente los operativos del archivo de domicilios, como les comenté, presenciales, sino también el de las encuestas a hogares, el del índice de precios al consumidor, por ejemplo. Y todas las actividades, se reorganizaron todos los circuitos y los equipos de trabajo del INDEC, llevándolo a la modalidad a distancia. O sea, esta situación realmente nos llevó por lo menos 1 mes hasta poder reorganizarlo y poder avanzar más o menos con la reorganización de los equipos de trabajo. Y de la misma manera se trabajó y se está trabajando con las direcciones provinciales de estadística. Nuestro país es federal y en realidad el INDEC con lo que cuenta es con direcciones estadísticas en cada una de las provincias, pero que responden al gobierno provincial. Y para los operativos nacionales es cuando el INDEC establece la metodología que implementa cada una de las provincias. En este caso, la situación es muy heterogénea entre las 24 jurisdicciones, y en donde, una vez más, lo que se nota es el impacto de esta pandemia y la relación con el diferente desarrollo económico y social que tiene cada una de las provincias, y también en términos de tecnología y posibilidad de implementar esta modalidad de trabajo a distancia. Entonces, en realidad el impacto se ha sentido
con mayor énfasis en la suspensión total de el operativo de campo del archivo de domicilios. En tanto, en estos momentos los únicos trabajos que se están llevando a cabo son los que refieren a la edición cartográfica, ¿sí? Que son llevados adelante por las direcciones provinciales de estadística, yo les diría en un 50% aproximadamente. ¿Sí? Además, desde el punto de vista, para el proyecto censal, por lo menos en Argentina, el hecho de mantener el concepto de censo de hecho y la metodología de cuestionario en papel y entrevista directa está empezando a ser revisada a partir de, estamos evaluando la posibilidad de aplicar cuestionario en línea como soporte y también telefónico. Pero somos muy conscientes de la necesidad de realizar pruebas. Y a ver, el problema con lo que nos enfrentamos en estos momentos es a ver, como nosotros decimos, cambiar de caballo a mitad del río. Y todos sabemos que para implementar una modificación necesitamos probarla. Y nosotros lo que teníamos previsto era implementar el censo experimental ya con la metodología tal como les comenté. Estaba previsto para agosto de este año, pero bueno, ahora les voy a comentar cómo lo hemos pospuesto. Entonces, en estos momentos, esta evaluación de la posibilidad de aplicar un cuestionario en línea, la estamos trabajando con vistas a ver si llegamos, pero siempre previendo más que nada una postergación del censo y una postergación del censo experimental acorde a los lineamientos o cómo se vayan desarrollando el tema del aislamiento social obligatorio en el futuro. Lo que establecimos fue una diferenciación muy clara entre las actividades que dependen estrictamente de del trabajo de los equipos técnicos del INDEC, respecto de aquellas que están sujetas a disposiciones que son disposiciones del gobierno nacional, y en este sentido me refiero al el tema de la convocatoria del sistema educativo. O sea, nuestro censo se basa, el eje de los recursos humanos está basado en el sistema educativo. Y en este momento, el sistema educativo está abocado también a brindar, mediante capacitación virtual, la capacitación presencial que se daba en escuelas primarias, secundarias y universitarias. De la misma manera que tenemos que estar atentos al qué va a pasar con a futuro con las capacitaciones presenciales que el censo preveía de involucrar hasta 30 personas por aula. Lo mismo con los traslados de la población y la utilización del transporte público. Entonces, en estos momentos nosotros nos estamos concentrando en qué es lo que el INDEC, específicamente los equipos técnicos de INDEC, pueden llevar adelante. Y realmente estamos
también yendo, para nosotros es un día a día y con una gran incertidumbre respecto de en qué momento se va a superar esta situación, esta pandemia. El gobierno nacional habla de una vuelta gradual y no total. Entonces, de eso depende mucho también cómo se van a estar desarrollando a futuro y las posibilidades que vamos a tener, más que nada en relación con el sistema educativo y lo que comenté del distanciamiento social que tendríamos que mantener. Por el momento nos estamos manejando con una fecha de censo experimental para fines de septiembre del 2020 y posponiendo el censo definitivo para el 2021. El problema que Argentina tiene es que en el 2021 es un año de elecciones legislativas, que también tenemos que tener en cuenta y que complicaría el momento específico en que puede ser implementado nuestro censo. Así que en realidad creo que desde nuestro punto de vista es más un mundo de incertidumbre y la idea que por lo menos compartimos con los equipos técnicos del censo es que sí tenemos que pensar que nada va a ser igual y que tenemos que prepararnos con ideas que permitan superar esta nueva etapa. Como les reitero, el problema que nosotros tenemos es que al ser un censo de hecho, y el número de recursos humanos que necesitamos es muy importante, realmente para nosotros es una situación delicada que requiere de una reflexión para pensar cómo hacer a futuro y cómo ir superando esta etapa. Bueno, yo más que nada también agradezco muchísimo esta oportunidad que brinda el CELADE, de tal manera que podamos conversar y compartir las situaciones diversas, porque me parece que en este momento es lo que más se necesita, ¿no? Es conocer y estar cada vez más comunicados y compartir en particular las dificultades. Así que, bueno, los saludo y bueno, el tema de la presentación les pido disculpas. Mil gracias. Ya, muchas gracias, Gladys. Entonces pasaríamos a la presentación de Ecuador. Santiago, por favor, adelante. Muchas gracias. Buenos días con todos. Rafael, si me ayudas activando el icono para compartir la presentación. Listo. Perfecto, gracias. Bueno, mientras activo la presentación, comentarles que dentro del grupo de panelistas se encuentra el subdirector general del INEC, Víctor Buccelli, y nuestro apoyo por parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, Juan Enrique García, que es nuestro apoyo en la cogerencia del proyecto, ¿no? Bueno, muchas gracias desde Ecuador por el espacio. Creo que es muy importante este tipo de reuniones y discusiones de los países de la región para afrontar una situación y una emergencia que en realidad nos afecta en general a todos los países de la región y a nuestra ronda censal. Bueno, desde Ecuador mencionarles en esta lámina que ustedes pueden ver, solo si me confirman si pueden ver la presentación. Rafael, tal vez. Sí, sí se puede ver. Sí, perfecto.
Ok, en esta primera lámina lo que queremos presentarles es todos los hitos que teníamos planificados dentro del proyecto previo a la emergencia sanitaria por COVID-19, ¿no? Empezamos las actividades de actualización cartográfica en abril 2019. Teníamos planificado terminarlos en julio de este año. ¿Sí? A la par, en abril del 2019 empieza nuestra etapa de construcción del cuestionario censal. Teníamos previsto a finales de marzo, inicios de abril, la oficialización por parte del Consejo Nacional de Estadística y Censos del Ecuador y por parte de la Presidencia también la oficialización del cuestionario censal. En noviembre, el 24 de noviembre del 2019, realizamos nuestro censo experimental. Gran parte de los colegas que están en esta reunión formaron parte de nuestros observadores internacionales. El censo experimental lo realizamos en 4 cantones del país que cumplían con características demográficas y de tipos de viviendas también relacionadas al Ecuador. Y ya para agosto de este año teníamos previsto y planificado la conformación de nuestras oficinas jurisdiccionales, que básicamente son las sedes operacionales del proyecto en territorio. A partir de septiembre teníamos ya planificado iniciar con la capacitación del proyecto, una capacitación, un método de capacitación de cascada o pirámide, con 4 niveles de capacitación, hasta la última semana previa al levantamiento censal, que lo teníamos previsto con fecha 29 de noviembre. Ya en diciembre planificada la encuesta postcensal, y para enero el inicio de la actividad de procesamiento de la información, para llegar a marzo con una entrega de resultados preliminares y agosto con los resultados finales, ¿no? Esta era nuestra planificación previo a la paralización de actividades por la emergencia sanitaria. Datos generales del proyecto: la unidad de análisis, las viviendas, los hogares y las personas, aproximadamente una población de 17.6 millones de personas y 6.3 millones de viviendas en las proyecciones que estábamos manejando. La metodología es un censo de hecho o de facto, ustedes lo conocen. El universo de investigación es cubrir todo el territorio nacional en función de sus unidades políticas administrativas, ¿no? A nivel de 24 provincias, 21 cantones y 822 parroquias rurales, siempre relacionado con la conformación de nuestras oficinas jurisdiccionales que mencioné anteriormente. El periodo de levantamiento en el área manzanada teníamos previsto el 29 de noviembre y en el área dispersa, en sectores rurales, del 29 de noviembre al 6 de diciembre. Nuestra estrategia de levantamiento: entrevistas directas con cuestionarios físicos tipo cuadernillo y el procesamiento a través de lectura óptica, a través de escáneres. El instituto tomó la decisión de adquirir los instrumentos para realizar el escaneo in-house, ¿no? del informe, de las boletas del empadronamiento. Bueno, la ficha técnica para el día del levantamiento censal: resaltar 2 aspectos importantes, que es, teníamos previsto el apoyo por parte de 505.210 estudiantes de los últimos años de colegio, como censistas en las áreas amanzanadas, con una carga de 10 viviendas por censista. En este sentido, se realizó ya las gestiones necesarias con el Ministerio de Educación del Ecuador para ya empezar a planificar el apoyo por parte de los estudiantes, ¿no? Pero reitero, esto previo a la paralización de actividades. Igualmente, considerábamos 29.505 profesores de escuelas rurales que iban a apoyarnos como censistas en las áreas dispersas, con una carga de 80 viviendas por censista, ¿no? Ya específicamente en las fases presensales, en las cuales estábamos realizando actualización cartográfica y precenso, teníamos un avance previo a la paralización de actividades de el 73% de levantamiento de información en campo, 65% de revisión, 62% de licitación, un 71% de renumeración y un 31% en cuanto al avance de digitalización. Cabe resaltar que el levantamiento, este 73% de cobertura de levantamiento de información en campo, cubre prácticamente la totalidad de los sectores dispersos, ¿no? Las zonas rurales. Es importante mencionar que al inicio a finales del 2019, realizamos una evaluación de la planificación y realizamos una optimización de recursos y cambio de metodología, porque ya veníamos
con una cierta afectación desde el punto de vista presupuestario. Entonces, en este sentido, se hizo una evaluación de la metodología, llegando a una innovación en cuanto a la reducción del presupuesto del 20% que estaba estimado para este año, a través de nuevas instrucciones del campo, optimizando el tiempo de levantamiento de información de los encuestadores, y también desarrollando un aplicativo informático que nos sirvió mucho para automatizar toda la que es la generación de planos y mapas de las áreas de empadronamiento. Este aplicativo ya estaba en una etapa de pruebas para posteriormente entrar en una etapa de desarrollo. Mencionarles que la fase ya 2020 de actualización cartográfica comprendía las áreas almacenadas en las principales ciudades del Ecuador. Empezamos actividades del 13 de febrero y, como les mencionaba anteriormente, teníamos planificado terminarlos en julio de este año, ¿no? El presupuesto o la inversión ejecutada hasta la fecha es de aproximadamente $20 millones en esta fase presencial. También la fase de construcción del cuestionario censal, como les mencionaba, en el 2019 empezó, en abril del 2019 empezó esta fase. Muchos espacios participativos con representantes del sector público, del sector privado, de las organizaciones civiles, de la academia y también asesoría de expertos internacionales y nacionales. Se realizaron diferentes espacios participativos, 6 pruebas piloto que las logramos cumplir en el 2019, y ya para el 2020 completamos las 2 últimas pruebas piloto, las cuales se evalúan aspectos logísticos y también la construcción como tal del cuestionario, talleres con grupos focales, pruebas cognitivas para el entendimiento de la boleta, del censo, del cuestionario censal, y ciertas preguntas que también fueron evaluadas en base al análisis que hicimos de diversas operaciones de estadísticas que realiza el INEC normalmente dentro de su calendario estadístico. Como les mencionaba, estábamos ya en una etapa de oficialización del cuestionario censal ya bastante avanzado antes de la paralización. Bueno, ya en sí, ya como impacto de la pandemia de COVID-19 respecto al proyecto censal, cabe resaltar como antecedentes básicamente una cronología de cómo se dieron las actividades o en el Ecuador. El 12 de marzo se declara el estado de emergencia sanitaria. A partir de ello, el presidente de la Nación declara el 16 de marzo el estado de excepción. Aquí a partir de esta fecha se paraliza todo lo que son toda la jornada laboral. Y en función de este estado de excepción, de estas declaratorias, por parte del equipo técnico del INEC, empezamos a hacer un análisis de riesgos, del impacto de esta paralización de actividades, y enviamos un informe técnico al Consejo Nacional de Estadística y Censos del CONEC, el cual, a partir de este informe técnico que nosotros enviamos, el 19 de marzo, resuelve la reprogramación del proyecto censal 2020 para su ejecución inmediata después del levantamiento de la emergencia sanitaria y estado de excepción. En función de esa resolución, nosotros empezamos a hacer la reingeniería del proyecto, la redistribución del proyecto en cuanto a actividades y a presupuesto, como para gestionar con el Ministerio del Ramo, el Ministerio de Economía y Finanzas, los recursos necesarios e indispensables para continuar con las actividades planificadas en el censo, ¿no? Importante mencionar que 2 impactos relevantes que tuvo el proyecto respecto a la emergencia sanitaria fue una, la paralización de actividades que afectó directamente a la fase de actualización cartográfica. En el informe técnico que les mencionaba definimos 2 escenarios. Uno, considerando la paralización de hasta 2 jornadas de trabajo de levantamiento de actualización cartográfica, que corresponde a 24 días. Aquí ya se identificó un retraso en las entregas finales de la cartografía, y como estrategia teníamos una recuperación a través de la inclusión de un equipo bombero en el mes de julio, y también la disminución de los días de descanso entre jornada y jornada. Y el escenario 2, el cual nos encontramos actualmente, que es la paralización de más de 2 jornadas de trabajo, y que esto sí implica un retraso total en la entrega final de la actualización cartográfica, considerando que en octubre del 2019 ya tuvimos una paralización de actividades por el paro nacional que se dio en el país, ¿no? En este sentido, ya se plantea una reprogramación de cada una de las etapas censales,
tanto capacitación, logística, empadronamiento por su articulación con los insumos que se obtienen de la fase de actualización cartográfica. Y otro impacto relevante que tuvo el proyecto se refiere al recorte presupuestario. La emergencia de COVID-19 prácticamente agudizó la economía, la situación compleja económica que vive el país, y a partir de eso el gobierno nacional anuncia una serie de medidas, entre ellas el recorte presupuestario, y esto impactó directamente al proyecto, porque nosotros empezamos con un monto asignado de $30.3 millones en el 2020, se hace una reducción del 63% de este monto asignado, dejando un saldo aproximado de $11.3 millones disponible para realizar actividades en este año, ¿no? Incluso, aparte de este recorte, se hacen otros recortes presupuestarios a este saldo de $11.3 millones, y estos dos impactos ya nos obligan a tomar decisiones en cuanto a la reprogramación del censo como tal. Entonces, en esta lámina ustedes pueden ver que se tomó la decisión de reprogramar todas las actividades por cada uno de los 5 componentes del proyecto, específicamente actualización cartográfica. Se realiza una reprogramación de actividades que teníamos previstas culminarlos en julio de este año y aplazarlas, alargarlas su desarrollo hasta junio del 2021, considerando siempre tratar de levantar la información con fechas más cercanas al día del levantamiento censal, sobre todo en zonas donde tenemos una densidad poblacional importante, ¿no? Y considerando que empezamos esta etapa que ya empezamos al levantamiento de información se concentra en las áreas de Manzanares, donde tenemos mayor variación en cuanto a la densidad poblacional. Entonces, se reprograma la actividad hasta junio del 2021. El empadronamiento como tal, el levantamiento censal, se lo prorroga hasta noviembre del 2021, es la decisión que hemos tomado, y básicamente todas las actividades planificadas dentro del proyecto se las aplaza, se las alarga con miras a noviembre de 2021 del levantamiento censal. Considerar que este impacto también fue importante hacer una reprogramación presupuestaria del proyecto, y llegamos a la conclusión de que el monto estimado, el monto necesario para cumplir con las actividades priorizadas en este año, que básicamente es continuar con actualización cartográfica, que es nuestra actividad priorizada, es de $8.8 millones. Este presupuesto fue ya presentado la semana pasada al Ministerio de Economía y Finanzas, y fue aceptada esta propuesta técnica y presupuestaria que nosotros realizamos, que creo que es dentro de toda la situación económica que vivimos en nuestros países, creo que es algo importante resaltar de que por lo menos las actividades de este año ya están aprobadas por parte del Ministerio del Ramo en temas de Economía y Finanzas, ¿no? El monto per cápita del proyecto es básicamente $4 millones que determinamos para la totalidad de todo el monto de ejecución del proyecto. Igualmente, aparte de la actualización cartográfica, lo importante es no parar el resto de actividades como capacitación, logística, empadronamiento, la estrategia de comunicación, que es algo importante porque es primordial esta nueva reestructura del proyecto, también comunicarla. Entonces, sí dejar claro que el resto de actividades las contemplamos y las priorizamos también para continuar en este año, ¿no? Eso en cuanto a la reingeniería, en cuanto a la reprogramación del proyecto. Pero nosotros sí creemos que si bien fue aprobada el presupuesto para realizar las actividades en el 2021, igual que la colega de Argentina, de Gladys, nosotros también, aparte de la situación económica, tenemos llamémoslo así, otro riesgo externo que nos puede impactar en el proyecto, porque este año es un año electoral. Nosotros tenemos nuevas autoridades a nivel nacional, a nivel de presidente y vicepresidente, autoridades del país, en el primer trimestre del 2021, y también ese puede ser un riesgo importante al proyecto, el cual puede también afectar la realización de esta reprogramación en noviembre de 2021. Entonces, en ese sentido también hemos considerado y hemos evaluado y analizado diferentes acciones para la ingeniería del proyecto, incluso considerando un cambio de metodología también, con estos nuevos retos que nos presenta esta emergencia, post-emergencia,
para el levantamiento censal. Entonces, en ese sentido, dentro del instituto activamos 3 mesas de trabajo a nivel técnico y el objetivo básicamente de estas 3 mesas es aportar con propuestas para una reingeniería del proyecto. La primera mesa se encarga de la temática de actualización cartográfica y precenso, que su objetivo principal es evaluar y brindar alternativas técnicas y tecnológicas para llevar a cabo la actualización cartográfica y precenso de viviendas. Evaluar la integración de información satelital con Big Data, información que nos pueda servir para proyectar el precenso de viviendas como tal, ¿no? Y la mesa número 2, que es la mesa de registros administrativos, también evaluar cómo podemos complementar la metodología de levantamiento de información con la inclusión de registros administrativos como la cédula o servicios básicos o el registro predial. Esta mesa también evalúa esta posibilidad de inclusión, ¿no?, de los registros administrativos. Y la tercera mesa, que se alimenta de las 2 mesas anteriores, que es la mesa de reingeniería como tal del proyecto y se enfoca en el levantamiento de información, y sus objetivos fundamentales es identificar y evaluar los escenarios de metodologías tradicionales para el levantamiento de información, considerando estos nuevos retos que se nos puede plantear a partir de la emergencia sanitaria de COVID-19, ¿no? Todo este tema del aislamiento social y de tratar de incluir innovaciones tecnológicas en el tema de levantamiento de información que también está evaluado en esta mesa, ¿no? Y el segundo objetivo, definir si las variables que se van a considerar dentro de nuestro cuestionario censal en función de los requerimientos de información de las entidades gubernamentales relacionadas al impacto post-emergencia COVID-19. Este es otro de los objetivos que estamos planteando en esta mesa, ¿no? El objetivo de estas 3 mesas es dejar un documento bien estructurado con alternativas de una reingeniería del proyecto en la posible situación de que por temas económicos y políticos también, por qué no decirlo así, el proyecto se pueda posponer según lo que estamos planificando en noviembre de 2021. En base a este análisis también hemos identificado diferentes necesidades en cuanto a asistencia técnica, la parte de actualización cartográfica, muy importante la asistencia técnica del desarrollo e implementación de infraestructura de datos espaciales, la IDE, que no solo sirva para el proyecto censal, sino también para vincular las otras operaciones estadísticas que realiza el INEC a una base geográfica, ¿no? La capacitación creo que es algo muy importante en temas de asesoría, de pedagogía y sensibilización, sobre todo por esta nueva realidad que vamos a vivir a partir de la emergencia sanitaria, y también el desarrollo de aplicativos informáticos, de aplicativos web, como para también suplir o generar herramientas que nos puedan apoyar en esta etapa de capacitación del proyecto, ¿no? El empadronamiento, como les mencionaba anteriormente, evaluar métodos de innovación tecnológica, el uso de dispositivos móviles, de la generación y desarrollo de aplicativos informáticos que permitan tal vez un autoempadronamiento, que también es importante considerar dentro de este componente, ¿no? En cuanto al componente de procesamiento, asistencia técnica para evaluar la innovación de tecnologías y procesamientos de información, y también el apoyo para la estructura de centros de escaneo, ¿no?, que nos permitan realizar esta etapa como tal, y capacitación en software. En cuanto a análisis de información, el impacto socioeconómico y sociodemográfico que incluye, que se va a dar por el tema del COVID-19, relacionado con tema de migración, que es un tema importante en nuestro país, y también temas de género, entre otros análisis que se relacionan directamente con el impacto de la emergencia, ¿no? Y en la encuesta postcensal, básicamente asesoría en temas demográficos, proyecciones poblacionales y censos de registros administrativos, ¿no? Finalmente, siguiendo los lineamientos que nos pidieron en la presentación, nos permitimos realizar 4 recomendaciones generales que creo que para nosotros son importantes posterior a este análisis que hemos hecho en la etapa de emergencia. Básicamente que los países que todavía no hemos levantado el censo en este año, sí recomendamos que se posponga el levantamiento para el 2021, manteniendo la metodología establecida y planificada ya al inicio del proyecto, ¿no? Esto también permitirá que podamos incorporar variables relacionadas con mortalidad y particularmente con el impacto del COVID-19 en nuestro cuestionario censal,
y también realizar un análisis de la modificación posiblemente de una estrategia operativa para el levantamiento de información, considerando los efectos de la pandemia en la población y evaluar también si la aceptación de la población en cuanto a realizar entrevistas presenciales, ¿no? Y finalmente creo que es muy importante y es algo que nosotros consideramos dentro de nuestra reestructura del proyecto, mantener los equipos técnicos del censo para estar preparados para retomar las fases presenciales ya planificadas y también estar preparados a una eventual urgencia o necesidad de información por las entidades gubernamentales relacionadas con el impacto del COVID-19. Nada más dejarles una pregunta que creo que es importante discutirlo en este tipo de foros y en este tipo de reuniones y plantear alternativas en cuanto a si es necesario redefinir la metodología censal post la emergencia de COVID-19, ¿no? Creo que se nos vienen retos muy importantes que creo que la discusión entre diversos equipos de la región creo que va a ser muy rica y creo que podemos obtener alternativas importantes para afrontar estos nuevos retos. Eso, nada más, muchas gracias y dejamos, bueno, por parte de nuestro director ejecutivo también un saludo que tal vez no pudo estar en la reunión, pero estos son nuestros contactos también para cualquier inquietud ya específica que tengan, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Santiago. Antes de pasar la palabra al colega de México, me di cuenta que no todos los participantes pueden ver las preguntas que se están haciendo. Así que mientras le pediría a los panelistas que envíen las preguntas del chat para después empezarnos las respuestas. ¿Sí? Por favor. Ahora pasaría a México la palabra, por favor, Edgar. Adelante. México, el colega de México, por favor, ¿lo escuchamos? Edgar Vielma sería, ¿cierto? Sí, a ver, yo tengo una agenda. ¿Quién va a hablar de México? ¿Me confirme quién va a hablar de México? Edgar Vielma, ¿sí? ¿Orozco? ¿Me escuchan? Ahí tengo a Edgar. Edgar, ¿tendrás alguna presentación? Sí, déjenme... Ahí está. Ya tienes el rol de presentador para que Sí. coloques tu presentación. Sí, déjenme... No sé si ya me pueden confirmar si ya ven la presentación. Sí, Muy estás bien. en la segunda diapositiva, creo. Sí, se me aceleró un poco la presentación. Ahí estamos. Listo, así es. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer platicar la experiencia que tuvo México para la culminación del censo. Afortunadamente podemos hablar de que toda la etapa de numeración fue concluida en el caso de México, no sin comentar lo complicado que fue, sin duda, pero como antecedente refiero cómo se fue dando el censo. El censo para esta edición 2020 fue muy compleja desde el año 2019, sobre todo porque en nuestro país hubo un cambio de administración y de política pública considerable, que llevó a una nueva forma de administrar los recursos. Dentro de ello hubo unos fuertes recortes presupuestales a muchas instituciones para el ejercicio fiscal 2019 y el caso del INEGI, de la Oficina Nacional de Estadística, no fue la excepción. Eso derivó en la cancelación de 16 encuestas para 2019. Eso ya nos alertaba del riesgo que podría implicar la realización del censo en sí mismo. De hecho, para 2019, que es cuando se adquirían todos los insumos del censo de población y vivienda,
pues tuvimos también una reducción no pequeña que nos obligó a cancelar algún alcance que se tenía planificado en la edición 2020. No la esencia del mismo censo, pero sí un alcance adicional que desde hace 5 años se venía planificando. Y eso nos empezaba a alertar de la dificultad que podría ser el tener los recursos para el año 2020. Dicho y hecho, como lo preveíamos, la planificación ante el Ministerio de Hacienda durante 2019 para obtener los recursos en 2020 fue muy complicado. Para el mes de octubre ya se avisoraba un fuerte recorte a muchas oficinas nacionales. Sin embargo, el caso de México empezó a tener una estrategia de comunicación estrecha con el Congreso de la Unión para manifestar la relevancia del censo. Lo mismo se hizo con el presidente de la República, lo mismo se hizo con el Ministerio de Hacienda, y durante estos meses estuvo generando bastante material para dejar claro por qué era importante que el censo tenía que ser uno de los proyectos que no fueran afectados por los recortes presupuestales. Para no hacer larga esta historia, el INEGI cuenta con, además de los ministerios, como en sus países de educación y etc., cuenta con unos organismos autónomos del Ejecutivo Federal. Pues de todos estos organismos autónomos y de muchos de los ministerios que dependen del Ejecutivo Federal, el INEGI fue el único que no tuvo una reducción presupuestal para su ejercicio 2020. A los demás tuvieron caídas significativas, incluido el Poder Judicial, solo para que se den una idea del tamaño de cómo fue estos recortes, que inclusive uno de los poderes de la Unión de México fue también afectado presupuestalmente. Pero sin embargo, el caso de México, derivada de las negociaciones, fue la única institución sin una reducción presupuestal. Bueno, sin embargo, pues siguió avanzando el censo de población con la planificación. Desde septiembre ya empezábamos a recolectar la información cartográfica de imágenes satelitales. En el mismo 2019 se había realizado el censo económico, que también nos sirve de antesala para recuperar información cartográfica, de tal forma que ya para noviembre nosotros teníamos toda la información cartográfica que necesitábamos para operar el censo. En ese mismo tenor, el censo 2020 de México era el primero que era 100% tecnificado, es decir, cero, o se buscaba, no cero papel, porque hay zonas donde era imposible recolectar con dispositivos móviles, pero se buscaba que fuera ínfimo el porcentaje de papel que se llegara a utilizar. Todo el proceso, en su mayoría, tenía que estar 100% sistematizado y tecnificado. Y en ese sentido, pues se prepararon todas las plataformas, el censo, y me adelanto una laminita, el censo no solamente iba a ser una actividad en la cual íbamos a recolectar información cara a cara, sino también se aperturó por primera vez la participación por internet o entrevista asistida con su respectiva mesura, porque la evidencia operativa nos decía que la población no estaba muy dispuesta a participar por este mecanismo. Y no porque hubiese un rechazo a eso, sino porque simplemente la gente lo considera de poca importancia o se le olvida o no le presta la suficiente atención y entonces no contestaba. Entonces ya de antemano sabíamos que si bien se estaba habilitando esta nueva posibilidad, no necesariamente eso iba a implicar que la población participara a través de estos mecanismos. Adicionalmente, en los meses finales de 2019, hicimos algo que jamás en la historia de México habíamos realizado. Se llamó una prueba estadística censal.
Es decir, dado la envergadura de un proyecto de esta naturaleza, no podíamos ir a ciegas. Así como en cualquier planificación empresarial se debe de saber el anteproyecto y qué se espera de ese proyecto, lo mismo sucedía con el censo. El censo no debía de ser una sorpresa, la cuantificación de la población, es decir, esa se debería de saber antes de siquiera dar un paso al levantamiento censal. Por tal motivo, en estos meses finales de 2019, dado que ya teníamos toda la actualización cartográfica del país, hicimos una prueba estadística censal y además una actualización del marco de muestreo que se realizan para encuestas, pero ya con esa actualización cartográfica para saber los montos poblacionales a los cuales nos íbamos a enfrentar con mayor precisión, obviamente su margen de error, pero que nos sirviera para no salir a ciegas en el próximo censo. Es decir, antes de censar, saber realmente ya cuánta población existía. Y eso se realiza 3 meses antes de la implementación del censo. Bueno, para los meses de diciembre ya llevábamos una planilla de 18,000 personas de las 200,000 que se requieren para el censo, que es un censo de derecho, en el caso de México, que dura 4 semanas su levantamiento en el mes de marzo, pero que desde el mes de febrero ya se venía operando. Su servidor en particular, además de ser matemático, le gusta algo la historia. Entonces, cuando observamos el caso de los primeros anuncios a finales de diciembre y enero, en el caso de China, pues veíamos ya ese fenómeno, lo que podría implicar. Sospechábamos, sin tener una magnitud específica, pero sospechábamos que eso ya iba a ser un posible problema. No sabíamos realmente el tiempo, eso era imposible que supiéramos en ese momento, pero sí sospechábamos que esa podría ser una problemática adicional a los temas que ya sabíamos que eran problemáticas en nuestro país. ¿Cuáles eran los que ya teníamos previsto? Apatía por parte de la población, dado los últimos 2 años de contexto político en nuestro país, los temas de seguridad, que es de todo el mundo conocido para el caso de México. Ya sabíamos que esos eran problemas por definición que íbamos a enfrentar, pero sospechábamos, en particular su servidor, sospechaba que este tema podría llegar a ser una problemática. Desafortunadamente, insisto, pues no teníamos información como para pronosticar cuándo. Eso mismo nos llevó a estar analizando el comportamiento de manera puntual sobre este fenómeno y ver cómo coincidía con nuestro calendario que aquí les presento. Es decir, el 3 de febrero realmente ya contábamos con casi todo el personal de estas 200,000 personas que se requerían, porque ya estaban siendo capacitadas las últimas figuras a contratar, que eran los enumeradores, y ya los supervisores estaban recolectando información del cuestionario de entorno urbano y rural. Es decir, ya para el 3 de febrero el censo se encontraba formalmente operando su personal. Me preguntan que si puedo compartir las pruebas. Sí, con gusto platicaríamos sobre eso, pero para no interrumpirme ahorita en la presentación. Bueno, en el mes de ya para esas fechas nosotros sabíamos que ya era un problema el caso de China. Tanto sabíamos el antecedente histórico del SARS, tanto sabíamos de algunas pandemias, micropandemias que se habían dado durante 2020, más la de 1918, que también sabíamos que era de naturaleza similar, y pues sí estábamos o nos preocupaba un poco. El censo, si tal vez muchos de ustedes recuerdan, porque nos han consultado constantemente,
México lo levantaba a mediados de año. Sin embargo, por una naturaleza climatológica y de utilización de dispositivos móviles, se mueve para el mes de marzo con la finalidad de tener un mejor entorno medioambiental que nos permitiera utilizar los dispositivos móviles. Eso, de alguna forma, al final del día nos fue redituable, porque fuimos avanzando durante y siguiendo este tema de la pandemia, pero avanzando nosotros en el censo. Después de ello iba a venir la verificación, la codificación de la información, la validación, el tratamiento y actualización de la información, la posenumeración, el cotejo y la preparación y liberalización de cifras. Bueno, y en ese marco, lo que veníamos nosotros recolectando de información, si ustedes observan en la siguiente gráfica, para el 2 de marzo teníamos ya confirmados 5 infectados, al menos por las pruebas. Sí nos alertaba porque particularmente México no ha hecho muchas pruebas, entonces teníamos que tomar con mucha mesura esta información. Para cuando, y como vieron en casi en la segunda lámina, que el periodo central del censo era del 2 al 27 de marzo, para el 27 de marzo ya teníamos confirmados 717 casos. En el caso de México, pero por el contexto que sabíamos del posible subregistro de casos registrados en México, por eso teníamos un seguimiento no solamente del propio caso de México, sino del contexto internacional, y sin duda también un referente era el caso de los Estados Unidos, porque veíamos los casos fronterizos, California o Texas contra México, donde en California ya casos considerables, mientras que en México todavía no. Por eso también tomábamos como referencia alguna información de otros países, ¿no? Así como los clásicos comportamientos que observábamos de España, Italia, ¿no? Y eso para nosotros era muy importante, porque si bien traíamos un registro bajo, en la población nosotros ya notábamos un malestar, es decir, una aversión precisamente, sobre todo al iniciar la tercera semana del censo. Aquí está el efecto cronológico del censo 2020 contra el COVID-19. Como ya les había comentado, bueno, ya les describí los dos primeros puntos, pero lo que sí quiero destacar es que el operativo de recolección que inicia ya con la parte del cuestionario de entorno urbano y rural, pues empieza a detonar. El 2 de marzo iniciamos el levantamiento, como ya lo había referido, con 5 casos registrados. Para el 14 de febrero se da la primera pregunta en medios nacionales si el censo era un riesgo para la población. En ese entonces, el propio subsecretario de Salud y encargado de la pandemia, en el caso de México, declaró que el censo era parte esencial del INEGI, es decir, que era una actividad sustantiva y esencial, y que su desarrollo no implicaba riesgo. Sin embargo, recomendó medidas preventivas de distancia y no agrupación de multitudes. Eso nos llevó a nosotros a implementar precisamente esas medidas. Ya para la, insisto, tercera semana, en este 14, a la mitad del propio censo, surge esa primera pregunta por un periodista. Ya en algunas redes sociales se estaban preguntando eso de manera muy, muy baja, pero ya había, ya en la sociedad empezaba ligeramente a darse este contexto, ¿no? Eso, insisto, llevó a un periodista a hacer la pregunta y la respuesta del subsecretario. Para el 20 de marzo, el INEGI envía a personas del grupo vulnerable en oficinas centrales a laborar desde su casa, aunque si bien no teníamos una restricción por parte de las autoridades
federales. Sin embargo, nosotros, siguiendo recomendaciones similares para otros espacios, implementamos esta medida. También el subsecretario de Salud prevé para finales de marzo un comportamiento del virus entre un periodo de riesgo pronosticado para mediados de abril. Es decir, el sector salud estaba previendo que medidas más estrictas se iban a implementar a partir del 15 de abril. Sin embargo, ellos mismos empiezan a alertar que tal vez esas medidas se adelanten. Para el 23 de marzo, el acuerdo del Consejo de Salubridad General reconoce la gravedad de la enfermedad y se realizan recomendaciones preventivas. En ese sentido, se da la Jornada Nacional de Sana Distancia e inicia la verificación. Y de nuestra parte, inicia ya la verificación de cobertura, es decir, sigue avanzando la parte de numeración, pero la verificación ya empieza a operar desde el 23 y se tenía planificado abril. Pero también quiero destacar que ya nosotros desde el 14 a nuestro personal territorial le advertíamos que tal vez no iba a existir un 2 o 3 de abril en materia operativa y que por lo tanto las necesidades de personal, inclusive si era necesario contratar adicional para tener una mejor cobertura, en ese momento se solicitara, porque todavía este personal estaba solicitando o ya alertaba que en algunas regiones como el norte, un estado del norte del país, como del sur del país, casualmente los dos extremos estaban teniendo algunas dificultades con los temas o de seguridad o apatía. Se les solicita el planteamiento de recursos adicionales porque se les comenta que no iba a haber seguramente una semana del 1 al 7 de abril o 15 días adicionales. Se desarrolla una estrategia para meter a más personal y en actividades que permitieran una mayor captación de la información. El 24 de marzo, la Secretaría de Salud, que publica las medidas preventivas para los sectores públicos y privados, son adaptadas también por parte del INEGI, es decir, ya empieza a hacer la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud recomendaciones para el sector público y privado y sin duda el INEGI las adopta de inmediato. Asimismo, ya para el 25 de abril, si bien nosotros seguíamos manteniendo todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud, para el 25 entramos en un momento de pánico por parte de nuestro personal, adelantándose a las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud. Es en ese sentido que su servidor mismo sale a campo y lo que hago énfasis es en la forma en la que debemos interactuar con nuestro entorno. Las medidas estrictas, es decir, lo que ya se les había referido, pero cómo se tiene que estar implementando eso y dar el ejemplo uno mismo de la forma en que uno debe de actuar en campo. Uno de los elementos adicionales es de que además presionamos más para el tema de las entrevistas por internet y entrevistas por asistencia telefónica, precisamente para cada vez más tener mayor distancia. Ya para el 25 de marzo exigimos, por ejemplo, a nuestro personal que por ningún motivo podía tener una cercanía de menos de 1,5 metros con las personas que se estuviera entrevistando, que por ningún motivo podía tener contacto y sobre todo y también fundamental, en ese momento hubo una paranoia del consumo de gel antibacterial. Cuando nosotros ya teníamos estudiado las características del virus, la capa lípida de este agente, y que evidentemente al ser una capa de grasa y la forma en que estaba constituido este virus, pues las moléculas anfifílicas del jabón
pues eran sin duda el que el jabón, sus moléculas tuvieran la característica de ser anfifílicas, nos daba la certeza de que mientras que la población iba en una dirección errónea, nosotros lo que teníamos que promover es el uso del jabón, que en ese líquido sobre todo, que en ese momento no estaba en desabasto y que además tenía mayor efectividad para combatir este riesgo. Para el 26 de marzo se realizó una formal consulta con la Secretaría de Salud sobre si debíamos de continuar o no. Eso era muy importante. Es decir, el censo no podía ir por la libre de nuestra parte. Teníamos que tener una estrecha comunicación con el departamento o con el Ministerio de Salud, y en ese momento, para el 26, su servidor hace la consulta formal ya con 585 casos registrados. El censo se tenía programado culminarse el 27, así que realmente nosotros estábamos ya por terminar. Para el 30 y sin embargo del 28 al 30 estábamos todavía trabajando algunas actividades de recuperación. Para el 30 de noviembre, el Consejo de Salubridad General, mediante acuerdo, realiza la Declaratoria Nacional de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, es decir, la adelanta 15 días, y el 31 de marzo sale por parte del Ministerio de Salud ya el acuerdo por el que se establecen las acciones extraordinarias que se traducen en que se posponen todas las actividades censales y de encuestas que involucren, y ahí se acota, la movilización de personal y la interacción física cara a cara. Es decir, que para el 31, que era cuando terminaba el contrato de los enumeradores, es cuando la Secretaría de Salud emite este comunicado. Ahora, no fue casualidad. Ese 26 que les comento, se le dio todo el calendario de actividades al Ministerio de Salud para decirle, estas son nuestras actividades, esta es la parte esencial del censo y esto es la forma en que estamos operando. Tú dinos en qué momento debemos de parar. Y se da que en cuanto termina precisamente toda la contratación de 185,000 personas de enumeración, es cuando se da ya la instrucción de detener actividades de interacción cara a cara. ¿Eso qué significó? Que la enumeración queda perfectamente terminada, inclusive con 3 días adicionales de rescate, y lo que se suspende son la verificación que iba a durar hasta el 17 de abril, con un personal de 23,000 personas, es decir, venían operando ya 7 días, se quedan suspendidos 15 días de actividad, ¿no? Bueno, y para el 6 de abril, el INEGI publica el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en el que se ordena la suspensión de plazos legales y se establece la posibilidad de suspender o incluso cancelar etapas de programas estadísticos. Como durante este proceso que les fui explicando, estos son los componentes que ya me fui adelantando un poco en la presentación, cómo fuimos incentivando en nuestro propio personal, con los insumos que se le fueron también distribuyendo los recursos para la adquisición de los mismos, así como de todo un material que se tuvo que estar difundiendo en nuestro personal para que pudiera estar perfectamente informado, ¿no? Esto que muestro en pantalla es el acuerdo en el cual ya la Secretaría de Salud suspende todo ejercicio estadístico que implique una interacción con la población, pero como les comentaba, nosotros ya desde inicio de la tercera semana, nosotros ya no teníamos contacto cercano con la población, ya manteníamos lo que aquí le llamamos la sana distancia. Las medidas complementarias que también estuvimos realizando fue el cerco de detección rápida de los accesos,
se monitoreó la temperatura del personal diariamente en las entradas de los espacios cerrados, se elaboró una bitácora de seguimiento sintomático, se estableció una línea telefónica de atención y a la par, de la implementación de estas medidas se comenzó con la verificación, lo cual permitió recuperar viviendas fuera de marco también, por cierto. Bueno, en ese mismo tenor empezamos a trabajar con la Junta de Gobierno para saber qué proyectos, cómo los proyectos iban a cancelar y qué estrategias teníamos que realizar para resolver esa temática. Y en ese sentido, adicional, el INEGI informó a la sociedad en general el siguiente boletín de prensa, que es: el INEGI toma medidas extraordinarias por el estado de emergencia sanitaria originada por el COVID-19. Y una de las importantes era: concluyó el levantamiento masivo de numeración presencial a nivel nacional del Censo de Población y Vivienda 2020. La etapa de verificación se pospone hasta nuevo aviso. Ahorita lo que estamos haciendo es buscar que esta etapa una etapa de verificación sea vía internet y telefónica, que es el siguiente punto que estoy refiriendo, y el operativo de captura del censo directamente de postenumeración, ese sí se cancela porque estadísticamente ya no tiene sentido. Para cuando pudiéramos estar operando en campo la prueba de postenumeración, ya la realidad es que el tiempo de referencia sería muy largo y pues la prueba estadística de postenumeración no reflejaría necesariamente lo que estamos buscando en dicha prueba. Entonces sería un gasto innecesario. Y lo segundo es que el INEGI, el instituto, seguirá atento y acatará inmediatamente cualquier disposición que determine las autoridades sanitarias. Bueno, alternativas que se estuvieron haciendo es que actualmente el personal que sí sigue, ya voy a terminar, que sí sigue operando, está trabajando desde casa para algunas figuras, la suspensión de actividades también de campo, como ya había referido. Está la cancelación de la fase que no serán retomadas como la postenumeración, y las actividades de planeación y ajustes metodológicos que estamos haciendo en este momento, concretamente el cambio metodológico a lo que es la verificación. Bueno, todavía ahí tenemos, no significa que no haya sido sencilla esa interacción, sobre todo en redes sociales. Ya para los últimos 3 días antes que terminara el censo fue algo complicado. Sin embargo, todo esto se tranquilizó pues, al momento de que nosotros anunciamos que simplemente el censo ya había concluido, ¿no? Yo dejaría hasta ahí mis comentarios. Algunos ya están en la presentación que ustedes los podrán leer, pero por parte de México, pues sí puedo comentar que quedamos en términos de numeración a 2 décimas superior a lo que recolectamos de información en 2010, es decir, quedamos, podríamos hablar que estadísticamente equivalentes. Sin embargo, la verificación que en 2010 permitió todavía un incremento de cobertura de 3 puntos porcentuales, pues es lo que va a ser más complejo para este censo el tener su recuperación. Así que eso sería cuanto con relación a la experiencia de México en este fenómeno de salud pública. Gracias. ¿Algún comentario? Ya se
¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, señor Edgar. El tema es que los atendis hay que desmutear el micrófono a cada persona que tenga pregunta, por lo que veo. Hola, Edgar. Perdón, quizá si pudiera revisar, hay algunas preguntas puntuales en el chat. Quizá mientras el resto nos coordinamos. Hay una aquí que veo que pregunta Lenin del CELADE, el presupuesto para atender el COVID-19 en el operativo, ¿fue adicional o fue una reprogramación de lo que ya tenían? No, fue presupuesto como parte de las eventualidades que nosotros teníamos previstas, no solamente por este fenómeno, sino porque sabíamos de temas de inseguridad que se podrían estar presentando. Entonces, fue parte de dentro de nuestra matriz de riesgo como planificamos el censo de población. Así que no fue necesario recurrir a presupuesto adicional. ¿Me escucharon? Sí. Ahora yo pasaría a las preguntas que están en el chat, si quiere redondear muy rápidamente, porque avanzamos bastante en el horario. Si quiere hacer algún comentario adicional. No escucho. Yomar, no se lo escuchó, exacto. ¿Podría repetir? Yomar, ¿nos escuchas? No se entendió lo que dijiste. ¿Podría repetir? Ya está, aquí. Está. Me están preguntando que si ya contamos con datos preliminares sobre la cantidad de rechazos o negativas por parte de la población. Sí, el rechazo fue del 0.5%. Sin embargo, tenemos algunas ausencias que tenemos que analizar si realmente son ausencias o rechazo. Eso es muy importante porque esa es del 2%. Entonces es donde tenemos que hacer un análisis más fino para traducir si verdaderamente eso es una ausencia o un rechazo. Me preguntan sobre las características de la prueba estadística. La prueba estadística fue un ejercicio probabilístico con un marco de muestreo actualizado a partir de la cartografía de imágenes satelitales y del censo económico, donde ya teníamos todo el universo de desarrollos inmobiliarios en el territorio nacional. Gracias, Edgar. Hola, disculpen que interrumpa, Rafael. Tengo dos personas que están pidiendo la palabra. No sé si quieran Darío López y Enrique González. Exacto. Vamos a pasarle un momentito la palabra a Gladys, que tenía unas preguntas que contestar, y de ahí, si nos puede ayudar a incluir a ese par de personas que tuvieron la palabra como panelistas para que puedan intervenir. Gracias. Vale. Gladys. Sí, gracias. Las dos consultas era uno relativo al precenso, que el operativo de campo estaba concluido a un 70%. El problema que tenemos es que lo faltante es la provincia de Buenos Aires, que desde el punto de vista poblacional involucra una parte muy importante de nuestra población. Y lo que omití mencionar es que comenzamos, si ya pensábamos trabajar vía registros administrativos, en estos momentos, bueno, también es una línea de trabajo que estamos iniciando. Y respecto de la definición de censo de hecho, cómo llegamos a ella, fue porque a partir de los resultados de la primera prueba piloto que implementamos en 2017, justamente que probamos si estábamos en condiciones, sobre todo, de poder pasar a un censo de derecho, y las conclusiones de la prueba nos llevaron
a reconocer que teníamos que mantener, que es necesario, por lo menos para la sociedad argentina, continuar manteniendo inmovilizada a la población para que espere al censista de tal manera de poder lograr la cobertura requerida para el censo. De todas maneras, ponemos a disposición después cualquier cosa, los resultados de la primera prueba piloto para los que gusten contar con esta evaluación. Me preguntan que qué estrategia de contingencia se va a hacer para la posenumeración. La posenumeración es una prueba que en el caso de México se había implementado por primera vez en el 2010 y que, como ustedes saben, nos permite medir el tema del sesgo. Sin embargo, esas pruebas de posenumeración, realizarlas demasiados meses después y con la dinámica demográfica, ya no son muy recomendables. Además, como les comentaba, nosotros teníamos estas pruebas estadísticas presensales que nos permite tener elementos o luz de lo que estaba pasando en términos poblacionales. Por lo tanto, esta cancelación realmente no implica algo muy severo para el censo de México, realmente. Tenemos a cuatro personas pidiendo la mano. Voy a pasarle la palabra a Enrique. Enrique, ¿nos escucha? Ahí puede hablar Enrique González. Sí. Bueno, primero que todo, agradecer a los panelistas que hayan compartido con nosotros esta experiencia tan interesante. Desde acá, la UNEI también ha estado participando de esta videoconferencia el vicejefe de la oficina, Juan Carlos Alfonso Fraga, quien también transmite saludos a todos ustedes. Nosotros tenemos previsto levantar el censo en el año 2022, aunque estamos todavía en la etapa con suficiente tiempo para desarrollar toda la planeación censal. Ya de hecho hemos tenido afectaciones, pues ya debíamos tener una idea del presupuesto que vamos a presentar a aprobación del gobierno, y hemos tenido que, esa etapa tiene participación con varios organismos, y hemos tenido que posponer esta actividad. Por acá, producto de la epidemia, de la pandemia, también, bueno, igual que todos los países de la región, hemos sido afectados por la misma. Tenemos en este momento, en el día de hoy, 814 casos positivos. La tasa de letalidad es de 2,9%. Debido a esto se han tomado ya algunas medidas. No afectan directamente, no impactan directamente en el censo, pero sí en otras operaciones censales, como por ejemplo los levantamientos de las encuestas que estábamos realizando. Esto por nuestra parte. Reitero el agradecimiento a los colegas por las presentaciones que han hecho. Saludos. Muchas gracias, Enrique. Vamos a pasarle la palabra ahora a Andrew, que nos pidió, así que abro el micrófono. Buenos días, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Me presento, mi nombre es Andrew Mendoza desde Colombia. Solo un par de observaciones y un par de preguntas. Nosotros hicimos el censo en el 2018 también. De antemano, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los panelistas, muy concreto la información. De pronto una observación, nosotros también tuvimos algunos inconvenientes cuando hicimos ese proceso presencial, y de pronto pues estaba escuchando que algunos de ustedes pues están tratando de mirar como otras formas como de registros y esas cosas catastrales o cosas así,
nosotros en su momento lo hicimos también de esa manera e incluimos los temas de imágenes satelitales. Entonces no cerrarse como a esa banda, pero también pueden pensar también en incorporar también imágenes satelitales para tratar de hacer como esos, o al menos proxies de recuentos. No es exactamente las viviendas, como en definición las tenemos, pero nos da un buen proxy de edificación. Y pues nos puede ir como adelantando un poco de trabajo con relación a esa tarea. Con relación pues a otro punto que me pareció muy interesante, principalmente desde la parte de Ecuador, el tema pues de las encuestas postcensales. Nosotros pues desde Colombia utilizamos una encuesta que se llama la encuesta de calidad de vida, que es una encuesta tradicional, y lo que hicimos fue como conectarla. En el censo preguntamos el tipo y número de documento y la conectamos con la encuesta para tratar de dar como información de calidad y de cobertura del censo. Entonces ahí tienen una pregunta, compañeros, pues no sé si ustedes tienen o ya incluyeron dentro de lo que avanzaron en la pregunta de tipo y número de documento. Esta puede ser una información súper útil cuando se vaya a incluir con otros registros administrativos. En el caso de Colombia, ahorita en este momento nos ha servido bastante, ya que se ha podido conectar alguna información de salud y de bienestar social para enfrentar ahorita la situación que vive en el país. Entonces sí quisiera preguntar si algunos de ustedes tienen como esa inclusión del documento, del tipo y número de documento de identificación, y pues digamos es importante también ese conectarlo mucho con la información del documento de las registradurías encargadas para mirar la calidad. No era eso y pues no, mucha fuerza, es un gran reto y saben que cuentan con Colombia para lo que necesiten. Nosotros utilizamos información administrativa y hicimos el ejercicio de recuento más por registros e imágenes satelitales. Entonces también es lo que necesiten, las puertas están abiertas en el DANE. Muchas gracias. Quizá antes de dar respuesta le voy a ceder la palabra a Julio. Estamos un poquito ya sobrepasados con el tiempo, pero bueno, de todas maneras vamos a recolectar todas las preguntas que han estado haciendo a través del chat para tratar de dar respuesta. Si no logramos ahora en estos últimos minutos distribuirlas por correo electrónico. Julio, te damos la palabra. Julio, ¿nos escuchas? Sí, tiene abierto su micrófono, pero no... ¿Julio? ¿Julio? No lo escuchamos. No lo escuchamos. Entonces, quizá para ir cerrando, le daría, bueno, la palabra a Santiago un par de minutos, dado que estamos ya contra el tiempo, para que nos dé algunas palabras de cierre. Gracias. Bueno, respecto a la intervención del colega de Colombia, nosotros sí en esta reingeniería del proyecto hemos considerado el tema de inclusión de insumos por sensores remotos, de imágenes satelitales y también Big Data, que es algo que lo estamos analizando bien como para generar proyecciones de vivienda, sobre todo, considerando estos nuevos retos que vamos a tener, ¿no? Y particularmente el tema de la pregunta sobre el tema del registro de cédula de identidad, nosotros incluimos en nuestro cuestionario censal. Incluso déjenme comentarles que como resultados del procesamiento del censo experimental que hicimos en noviembre del año pasado, tuvimos un alto porcentaje de relación y match con el registro administrativo el registro civil, ¿no? Tuvimos una relación, un match directo del 93% de las encuestas que generamos con el registro civil. Entonces, sí es importantísimo incluir esta variable de la cédula de identidad en nuestro caso, sobre todo para acelerar esta transición de los censos a un censo por registros administrativos, que es el objetivo primordial para nosotros a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y ya para cerrar, creo que los países que todavía estamos en un proceso de planificación del censo,
es muy importante este tipo de reuniones y discusiones con distintas instancias. Para nosotros, nuestro socio estratégico ha sido el Fondo de Población y Vivienda, el UNPA, y nos ha servido muchísimo para evaluar todas estas alternativas de innovaciones que creo que son importantes discutirlas a partir de este nuevo reto que se nos crea para nuestra jornada censal. Nada más y les agradezco mucho por este espacio. Bueno, muchas gracias, Santiago. Como les decía hace un minuto, estamos un poco pasados en el tiempo. No nos queda más que agradecer a todos quienes nos acompañaron durante esta actividad. Sin duda será la primera de muchas otras que vamos a tener. Tenemos conciencia de que el intercambio de buenas prácticas y el conocer qué está haciendo el resto de los países es fundamental en un episodio como el que estamos viviendo. Así que, nada, los dejamos invitados. Próximamente vamos a estarles enviando un correo electrónico con las respuestas que quedaron pendientes. También informarles que tanto la grabación como las presentaciones que se hicieron el día de hoy van a estar disponibles en el sitio del RTC y agradecerles a todos su participación. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes, cuídense mucho. Buenas tardes. Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.